a ese contenido más conceptual. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga. Ya. Lo otro es también como entender que no esta como trilogía de saberes es evidentemente que están relacionadas, pues, y que una, no sé si decir depende de la otra, pero sí tienen estrecha relación con que una puede ser el resultado de la otra, o más bien se necesita, por ejemplo, el saber para saber hacer, o también, por ejemplo, el saber ser, que tiene más relación con las actitudes, los valores, con las normas de convivencia, también dependen de cómo nuestro proceso cognitivo se va alterando, por así decirlo. Entonces, desde ese modo también podemos decir que desarrollar actitudes, en cierta medida, depende de cómo yo altero el componente cognitivo en los estudiantes. Y si yo altero este componente cognitivo, puedo ir desarrollando actitudes. O sea, la actitud no está solamente en la lógica de decir voy a trabajar respeto, no sé, y lo dejo ahí en el papel. No, tiene que intencionarse, las tareas tienen que estar intencionadas en el que yo al alumno, de cierta forma, y es súper difícil, obviamente, modificar su pensamiento, su cognición, y de ahí, de esa modificación, él pueda desarrollar una actitud. ¿Ya? Por lo tanto, por lo mismo, se está incluida cuando ustedes tenían que redactar tareas motrices, ¿no es cierto?, para desarrollar la actitud, es por eso, no es porque esté por ahí nomás, sino que está intencionado porque deben haber tareas enfocadas a las actitudes, no solamente tiene que quedarse ahí, no, yo voy a trabajar actitud y la dejo ahí, sino que tengo que plantear actividades que tengan que ver con eso. Entonces ahí podemos hacer la relación entre los distintos saberes, cómo se van relacionando y cómo influyen otros en cada uno, para poder como cumplir con este modelo que plantea el currículum, que es el modelo en base a competencia. Entonces podríamos desarrollar el saber hacer, el saber ser y convivir. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Porque no podemos seguir avanzando en el... si no estaríamos dando las respuestas del Kahoot. Yo tengo una La duda, Nadia creo que en una de las preguntas decía, no me acuerdo, pero decía como no corresponde, la respuesta era como individualización. ¿Cuál era la pregunta? Es que quería anotarla y se me olvidó. Decía que no corresponde al diseño y planificación de la clase, Ah, ya. Como la principio. individualidad. recuerden que había una diapositiva en que aparecían todos los principios y era como un mapita que era como cuadrito, 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 como así, como una S. Y ahí salían cuáles eran los principios que debiese tener la planificación, y hablaba que debía haber una jerarquización tanto horizontal, que se refería a que el objetivo coincida al curso, coincida con el objetivo de clase, sea pertinente las actividades, el contenido, la evaluación, etc. Como que hacia el lado fuese pertinente, y también la jerarquización vertical, que tenía que ver con que fuese avanzando progresivamente los objetivos en función de los cursos, como que el aprendizaje se fuera dando progresivamente. Y estaba este otro concepto de sistematicidad que habla sobre el proceso de planificar, que tiene que ser, por supuesto, muy sistemático y serio, y fijarse en todos los detalles. Entonces, la individualidad es algo que uno considera al planificar, pero que uno puede planificar sin considerar la individualidad. ¿Se entiende? Entonces, los principios de la planificación y el diseño era la jerarquización y la sistematicidad. Yes. Creo que había llegado el profe, ¿o no? Sí, llegó. Sí, Ay, me llegué, salió. llegué. Me caí inesperadamente. Se desmayó. Sí, me fui a ver el juicio del Nano Calderón. No, mentira. ¿Se resolvieron dudas, profe? ¿Resolvieron dudas? Ya, Sí, y estoy grabando yo. perfecto. De ahí les cuento cómo le va a Nano Calderón en el juicio. ¿Ya? Podemos seguir con el Kahoot, o en honor al tiempo podríamos hacer una presentación, pero ustedes me dicen. ¿Seguimos con Kahoot? ¿Dedito para arriba?
Kahoot. ¿Sí? ¿Seguimos o no? Ya, vamos a seguir. ¿Se les cayó a ustedes también el Kahoot, o no? Sí. ¿Sí? Ya, ahora voy a compartir. ¿Se puede avanzar en el Kahoot? Como pregunta, sí. Sí, se puede. Estupendo. Algo le pasa a mi computadora en realidad, ¿eh? Eso es peligroso, profe. Sí. El PIN 21698. Me dice que está, lo que pasa es que me carga el computador, pero está en 0% y está con la luz. Entonces, en definitiva, estoy siempre sin batería. Me muevo un poco y se apaga. ¿Ya? Bien, pues. No, súper bien el computador. No voy a decir nada, pero Apple ahí Sí, está guateando el Mac. queda. Ya, vamos. Están todos de nuevo, ¿no? 19, 20. Hay 32 estudiantes conectados. Perfecto. ¿Ustedes faltan más? ¿Alguien más o comenzamos? Dele, ¿no? 24. 25, volvió Paloma. Me parece que ya podríamos... La voy a tratar de avanzar bien rápido para que partamos de la número 10. A ver cómo se hace eso. Next. Bueno. O sea, ya la vimos ya, nos vamos a demorar un poquito, pero... Y el ranking va a partir desde la 10 en adelante. Sí, es el otro un pilotaje. ¿Qué? Volvemos por el premio Super 8. ¿Alguien se acuerda quién quedó primero, segundo, tercero? Paloma iba primero. Chris iba primero. Chris iba primero. Chris, Paloma y Amanda. Ese es el podium. Vamos de nuevo. Vamos, que vamos. Eso es. Seguramente hay una forma más efectiva de avanzar, pero no la conozco. Se me queda pegada la música del Kahoot. Quedamos en la de post-impacto, que en cierta manera la respondimos mientras usted no estaba, profe. Entonces partimos a la número 9, a la número 10 inmediatamente. Sí. Eso. Y Mi espíritu respondieron bien, que es lo competitivo importante. ¿Ah? Los que respondieron bien, que es lo importante. Eso. En esa. Ya, ahora sí, comienza el juego de nuevo, número 10. Vamos, que vamos. Alguien respondió. Alguien respondió así. Termine la alternativa falsa. Los estilos de enseñanza son formas particulares de interactuar del profesor con los alumnos, son formas de comunicar y dirigir durante la clase, implica la participación del profesor y el alumno, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es falsa? Ninguna de las anteriores, muy bien. Y efectivamente, cuando partimos de la lógica del estilo de enseñanza, nos referimos fundamentalmente a aquellas formas que tiene o la toma de decisiones fundamentalmente. Podría generar la discusión cuando hablamos de comunicar y dirigir, que la dirección está asociada a la conducción, pero cuando hablamos de la comunicación fundamentalmente nos referimos a estas técnicas de enseñanza. Así que muy bien, profesores y profesoras, para aquellos que alcanzaron a responder. ¿Ya? Cuando hablamos de las formas de interactuar, sí, el profesor también interactúa a partir del estilo de enseñanza, pero no determina en definitiva la definición de estilo.
Vamos a ver cómo queda. A ver, a ver. Mi Super 8, muy bien. Y Paloma se mantiene en el ranking. Según la clasificación de estilos de enseñanza de Miguel Ángel Delgado, ¿cuál no corresponde a la clasificación de Miguel Ángel Delgado? Estilo tradicional, estilo individualizador, estilo mando directo, estilo cognitivo. Recuerden que habían dos clasificaciones. De dos autores distintos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se me apagó la música ahora. Todo mal en este computador. Yo la tengo en mi cabeza. Cualquier momento, mando directo muy bien. Y efectivamente, cuando señalábamos estos elementos, estas dos grandes clasificaciones, señalábamos incluso que Miguel Ángel Delgado lo que vino a hacer con los estilos de enseñanza fue agrupar la cantidad del espectro total de estilos que habría propuesto Musca-Mostón, que hablaba de alrededor de 29 estilos de enseñanza. Y por tanto, o sin embargo, en el estilo tradicional que propone Miguel Ángel Delgado, se sitúa también el mando directo, mando indirecto y la enseñanza y la asignación de tareas. O sea, en un gran estilo, en esta gran categoría de los estilos tradicionales, incorpora 3 subestilos más, ¿ya? Siguiente pregunta, sigue, uy, mi Super 8 sigue por ahí, muy bien, después me tiene que revelar la identidad para que le envíe el premio por correo. Los estilos participativos poseen 3 subdivisiones. ¿Cuál no corresponde a un estilo participativo? Grupos reducidos, microclase, enseñanza recíproca, resolución de problemas. No corresponde al estilo participativo. Esta está fácil, igual como se ríe ahí el ciervo. Es un ciervo, ¿no? Pero se ríe ahí el animalito. Y resolución de problemas efectivamente no corresponde a los estilos participativos. Igual salió ¿Ya? microclase. Igual salió microclase, y efectivamente la microclase es un estilo que en docencia universitaria, en las instancias prácticas utilizamos mucho, es decir, de qué manera ustedes pueden simular una clase o un proceso de enseñanza-aprendizaje, también se define dentro de los estilos que son participativos. Y participativos principalmente porque yo participo de la enseñanza y del proceso del otro como estudiante. Ya tiene esa connotación cuando hablamos de participación. Mi Super 8, sí, uy, se fue mi Super 8. Ajá, vamos siguiente, cambió el ranking y vamos con la siguiente pregunta. En los estilos tradicionales, los alumnos seleccionan su ubicación de manera libre. ¿En cuál de las subdivisiones de los estilos tradicionales? Los alumnos seleccionan su ubicación de manera libre. Mando directo, directo modificado, asignación de tareas, todas las anteriores. Uy, mando directo modificado es la respuesta correcta, y si nosotros hacemos por favor, si alguien tiene una pregunta, solo interrumpe y lo señala, pero cuando hacemos el tránsito en el estilo de enseñanza tradicionales, y vemos también cómo estos van progresando, según la autonomía que el profesor le entrega a los estudiantes, podemos incluso señalar que el mando directo tiene mucha menos autonomía y mucho más control del profesor, y avanzamos al mando directo modificado, donde efectivamente ese tipo de decisiones de ubicación en un sector de la sala de clases, del patio, de la cancha, etcétera, ya las toma el estudiante, y por tanto se mueve ese tránsito. Y luego volvemos a un elemento donde hay mucho mayor autonomía, que es la asignación de tareas. Sin embargo, estos 3 elementos siguen siendo parte de los estilos tradicionales. Siguiente pregunta. En el estilo de enseñanza donde no existe autonomía del estudiante, corresponde a estilo creativo, estilo participativo, estilo individualizador, estilo tradicional. No existe autonomía del estudiante. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos va, cómo nos va. Y estilo tradicional, muy bien. Aquellos que seleccionaron el estilo participativo, me gustaría saber por qué señalaron el estilo participativo primero que todo. ¿Quién podría indicarlo, si es que respondió de esa manera? ¿Ya? Veo que la Ivana está muy presionada ahí, la veo en un estado de relajación absoluto. Muy bien, profesora. Pero efectivamente el estilo tradicional tiene todo este componente donde no hay autonomía, o la autonomía es más bien acotada, muy breve con respecto al estudiante. ¿Cómo sigue el ranking? A ver,
Flow del Flow también va ganando en este momento, Super 8 con un segundo lugar, y Uribe, me imagino que Ignacio Uribe ya se está ganando el INCAP. Entró por la lucha al INCAP Uribe. Paloma, ¿qué pasó? ¿Se quedó dormida? ¿Se cayó en internet igual que a mí? La Se desmayó. enseñanza, Me fui la a la enseñanza mediante la indagación corresponde a estilos tradicionales, estilos participativos, estilos cognitivos o todas las anteriores. Indagación, Esta también está. indagación, indagación. Papita va al loro, papita va al loro. Muy bien, estilos cognitivos y un alto porcentaje de los estudiantes señala efectivamente eso. Bueno, los estilos cognitivos buscan eso, el descubrimiento guiado, la resolución de problemas, y los estilos que fomentan la creatividad, su principal punto o el común denominador de esos tres subestilos en realidad es la indagación, la búsqueda de la respuesta por la indagación. ¿Y cómo se refleja esto? Ya veíamos el semestre pasado que la indagación se refleja principalmente en esta pregunta-respuesta, o en la pregunta que va a generar disonancia cognitiva al estudiante para que busque la respuesta y luego pueda también diferenciarse un poco de los otros tres estilos de enseñanza. Mauricio Bustos se ha caído constantemente de las sesiones, lo estamos ingresando nuevamente. Sí, Y vamos con la no sé siguiente nada. pregunta. Vi el ranking, quedan 4 preguntas. Vamos, locutora, por si Contenidos no. que hacen referencia a valores y normas. Son los contenidos procedimentales, objetivos de aprendizaje, contenidos axiológicos o contenidos conceptuales. Profe, lo dijo al principio. Lo dije al principio, vamos a ver, y voy a aprovechar de responder una pregunta anterior en el chat. Axiológicos, a ver cómo estuvo el ranking. La respuesta, estuvo peleado, la mayoría procedimentales. Mi corazón está decepcionado. ¿Ya? Pero cuando hablamos de elementos que son axiológicos, nos referimos fundamentalmente al valor, a la norma, y lo axiológico tiene que ver con el estudio de los valores, ¿ya? Y por tanto lo actitudinal tiene que ver con esos elementos. Estoy mal, estoy golpeado. Sin embargo, bueno, son elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura para volver a recordar. Pero claro, cuando hablamos de los temas axiológicos, los contenidos, nos referimos fundamentalmente a aquellas actitudes, a las actitudes que están declaradas en el currículum. Y cuando hablábamos también, igual con el grupo anterior, señalábamos que aquellos elementos axiológicos, la actitud en definitiva es el reflejo de un valor. ¿Por qué es complejo trabajar los aspectos que son actitudinales? Porque los valores vienen determinados por una carga moral, y esa carga moral que es individual, recuerden que lo moral es la definición entre lo bueno y lo malo, cada uno de nosotros tiene distintas experiencias con respecto a lo que es bueno y lo que es malo, y viene influenciado también por nuestro entorno y por nuestro cúmulo de experiencias, tal como decía anteriormente. En ese contexto, además, también yo le puedo asignar un alto valor a la comida saludable, cosa que no es así, y otros de ustedes le pueden asignar un bajo valor a esa situación como actitud en el ámbito de la educación física. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar ese elemento actitudinal? Como Paula, ¿cierto? Paula Sofía Vidal, te puedo señalar, o puedes tú como profesora enseñar que el valor por la práctica de la actividad física y alimentación saludable, yo con una carga moral inferior con respecto a los hábitos de alimentación, ¿cómo me puedes enseñar tú esos elementos para que yo cambie mi actitud con respecto a ese objeto, que en este caso es la comida saludable y la vida saludable? No sé si me expliqué bien. No, no entendí la pregunta. Voy de nuevo, voy a simplificar un poco. Si la actitud es la vida saludable y yo tengo una carga moral disminuida con respecto a eso y por tanto le asigno un menor valor, yo como Juan Hurtado, no apunto a la vida saludable y no apunto a la alimentación saludable. ¿De qué manera usted puede trabajar ese elemento para que yo cambie mi actitud? Si sabemos que el valor la actitud es el comportamiento y por tanto refleja un valor. Y un valor también está vinculado, y la actitud, perdón, está vinculado a la valoración positiva o negativa de un objeto, y en este caso el objeto es la alimentación saludable. ¿Cómo puede modificar eso en mí como conducta? Para que yo cambie mi actitud y coma más saludable en definitiva. Yo mencioné algo de cómo poder desarrollar actitudes cuando el profe se cayó. Me he caído tantas veces, Rosita, que una más, una menos, no lo mismo. Olvidé eso, pero hoy se me va la onda. Mientras no se le vaya el internet, está todo bien.
Vamos. De verdad se me da la onda, Brígida. Que tengo que mejorar, o sea, que usted desarrolle la actitud de vida saludable en la clase. No sé, o sea, planificando una clase que vaya a ese objetivo, pues para que usted lo desarrolle y se interese. O sea, demostrar quizá a través de otro ejemplo, o sea, de experiencias anteriores. Perfecto, va muy bien encaminada, Paula, y está relacionado que las acciones que usted ha determinado tienen que ver con elementos que son cognitivos netamente, desde el conocimiento cuando usted señala las experiencias previas, está vinculada al conocimiento, los elementos cognitivos. Por tanto, la forma de poder favorecer una actitud, ¿cierto?, con respecto a un objeto, ya sea la práctica de la actividad física, el trabajo colaborativo, la vida saludable, etcétera, está vinculado principalmente a cambiar y modificar esos elementos que son cognitivos del sujeto. Con respecto a la pregunta anterior que Álvaro preguntaba en el chat, ¿por qué no participativo? Porque lo participativo o los estilos participativos colocan el foco en qué manera mi compañero y yo participamos de nuestro proceso de enseñanza. Ese es el foco y por eso es participativo. Y por eso hablamos de enseñanza recíproca, la microclase, etcétera, porque con esos elementos yo efectivamente evalúo el desempeño del otro y asumo un rol para evaluar el desempeño del otro y viceversa. Cuando hablamos de los estilos que son cognitivos y que buscan la indagación, buscamos principalmente que la indagación genere la disonancia cognitiva, la interrogante, el poder pensar para buscar la mejor respuesta. ¿Ya? Esas son las grandes diferencias y por eso no es participativo o no tiene ese foco, esa condición esencial. Siguiente pregunta, y quedan 3. Igual que un bingo. Según la jerarquía de objetivos y contenidos de Viciana, los contenidos son metas parciales, medios para conseguir una meta, actividades, metas finales. Vamos a ver cómo nos va. 18 respuestas, 20 respuestas, 21 respuestas. Y muy bien, medios para conseguir una meta. Nuevamente me siento muy orgulloso de ustedes. Y efectivamente el medio, el contenido responde al qué voy a enseñar. Coloquialmente se habla mucho también de la materia que voy a enseñar. Pero en definitiva son todos aquellos con conocimiento en distintos ámbitos del saber que van a permitir que el sujeto pueda lograr el objetivo. Sofía Folegati, de Chile, Iquilpué. Sí, es que quizás al decir, como vimos que respondía a la pregunta del qué, recuerden que es qué voy a enseñar, pero para cumplir el objetivo que se propone, ¿ya? Que mantengan esa relación, no es solo qué, sino el qué para cumplir el objetivo que ya está determinado por las bases curriculares. Perfecto, muy bien, profesora. Vamos a ver cómo sigue el ranking, y seguimos ahí, uy, se escapó, muy bien, se escapó por el Super 8XL, vamos de nuevo, antepenúltima pregunta. Corresponden a hechos, datos y toda la información necesaria para comprender una asignatura. Contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos axiológicos o actitudinales, ninguna de las anteriores. Esta la deberían tener todos, absolutamente todos, buena esta respuesta, espero que así sea, si no, a ver cómo va la cosa. Muy bien, contenidos procedimentales. Bueno, yo entiendo, se las cedo, entiendo el error. Y fundamentalmente es porque efectivamente para tener un procedimiento debo entender un proceso, un concepto. Además, pero acá también recuerden que tenemos distintos tipos de contenidos. Pero sin embargo, los contenidos conceptuales hacen alusión a este tipo de elementos, incluso definiciones conceptuales. Y por tanto, cuando hablamos en el desarrollo de la clase, y acá un poco una posición muy, muy personal, y que me gustaría transmitírsela, es que efectivamente, independiente que la clase tenga un alto componente práctico, el estudiante no debería dejar de aprender elementos que son conceptuales, declarativos, factuales, etc. Y por tanto, cada elemento práctico debería estar acompañado del conocimiento conceptual. De otra manera, se convierte solamente en repetición, tecnicismo y mecanicismo, y por tanto no se asocia a un aprendizaje que el estudiante pueda comprender para qué lo está haciendo y cuál es la finalidad de por qué lo está haciendo. Es algo que yo un poco generalmente he explicado como un ejemplo, pero la pregunta está en que
para ustedes, bajo su perspectiva, por qué es importante entonces que los niños en cuarto año básico, como destreza, puedan aprender a realizar la voltereta, po? Desde el punto de vista conceptual y procedimental, ¿por qué es importante que el niño realice la voltereta? ¿Quién me convence con respecto a eso, como destreza? Podría ser otra destreza, podrían ser muchas otras, pero la pregunta está, ¿por qué es importante que dediquemos ese tiempo para que el niño adquiera esa habilidad? Vamos, ¿quién se lanza? Con la pregunta, con la respuesta, perdón. Antes que Paloma se nos quede dormida en pantalla. Ivana, Hernaldo, Jorge, Sofi Carrascal. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Pero claro, Florencia, la pregunta es, ¿por qué es importante entonces, o cómo yo puedo articular, voy a cambiar la pregunta, ¿cómo puedo articular entonces que el hecho de que un niño tenga que realizar la voltereta adelante en cuarto año básico, por ejemplo, tercer año básico, sea tan relevante? ¿Y cómo yo No sé puedo si incorporar estos elementos que son desde el conocimiento a la larga para generar un proceso mucho más significativo? Y otra pregunta que puedo asociar, ¿qué es más importante? ¿Que realice la voltereta? ¿O que también entienda por qué la debe hacer, cómo se realiza y para qué la debe realizar? Yo veo que entienda, Ya, pero que, entienda qué. ¿Qué puedo entender? que entienda a realizar la voltereta. Queda más que nada en el, más que hacer, sino que el aprender a hacerlo. Ya, Jorge, estamos bien, pero nos quedamos ahí en lo procedimental. Yo ahora te voy a preguntar, voy a ampliar y voy a dificultar la pregunta. Ahora de un aprendizaje para la vida. Si yo espero que la educación física ha sido declarada siempre en el currículum, que efectivamente tiene que ser una de las áreas que va a potenciar los distintos saberes para el desarrollo integral del ser humano. Te complejizó un poco la pregunta, pero ¿de qué manera puedo entonces asociar estos elementos? Profe, ¿Sofía? Jorge, dale. Que por ejemplo, llevándolo al caso de la voltereta, igual uno lo puede ver en la educación física porque, por ejemplo, no sé, puede ser que en tercero básico, creo que fue el curso que dijo, ¿Sí? tenga que dar la voltereta, y es porque también a la vez se lleva en un procedimiento, se lleva como un desarrollo, un procedimiento. Entonces puede ser que en tercero básico requiera la voltereta y en cuarto, por ejemplo, le pida una rueda, por lo cual se necesita una voltereta en tercero básico también, llevándolo más al ámbito del hacerlo más que el entenderlo, que también es relevante. Ya, sí, podría estar un poco en que el niño entienda que hay una cuestión de jerárquica, de procedimiento desde el punto de vista de la habilidad cognitiva, cómo va jerarquizando cada una de las fases. Sí, podría ser. ¿Y de qué manera entonces eso me permite hacer una transferencia para la vida diaria? Lo que quiero Profe, plantear con esta... Paula. es que yo creo que más allá de que uno en los años va haciendo cosas más complejas, es para uno conocer su propio cuerpo y ver cómo eso influye en uno, pues así como, por ejemplo, la voltereta, que me da miedo, o que si hago esto no me va a pasar nada, o si lo hago así me va a resultar mejor, y eso así con cada destreza que uno va desarrollando a lo largo de la vida. Sí, perfecto. Estamos en la misma sintonía. Pero la pregunta para la reflexión luego y para que ustedes la desarrollen y la piensen y la podamos discutir la próxima clase, que es el jueves, me pueden indicar luego. Bueno, pero ¿de qué manera yo también puedo hacer eso transferencia para la vida, para la larga? ¿Ya? Y ahí está un poco la interrogante, de que el niño entienda también de que no solamente va a haber un sinnúmero de destrezas, sino que esas destrezas también tienen un porqué, una finalidad, y que nosotros como profesores seamos capaces también de explicar conceptualmente aquellos elementos. Si no, Profe, nuevamente la educación física se va quedando en el saber, en el ejecutar, el repetir, pero ¿qué más me deja, Sofía? Que yo recuerdo cuando tuvimos gimnasia con el profesor Gambling y estábamos haciendo las rodadas. Y era como algo, yo en el colegio por lo menos cuando tuve gimnasia nunca hice rodadas. Y, y entender que es como el primer paso para hacer cualquier cosa, y que si existe el riesgo de caerte, que hay una posibilidad que uno puede hacer para quizás disminuir el impacto, y por eso la rodada, y que tenía un proceso y que había que saber según la altura y todo, y por lo menos para mí
fue como de verdad trasladarlo a la situación real de en cualquier momento de la vida que se podía usar la rodada para evitar alguna lesión o lo que fuera para cualquier otra disciplina o incluso una caída en la casa. Pero para eso había que entender cuál era el procedimiento y qué había que hacer y el paso a paso. ¿Profe? Perfecto. Rosita. Dale usted después yo. No, por favor. Ya, gracias. Es que yo, por ejemplo, pienso que más allá de adquirir, no sé, alguna destreza, alguna habilidad o alguna técnica en específico, enseñarla también durante un cierto tiempo como que trasciende algo que es más actitudinal, creo yo. Por ejemplo, no sé, hacer la voltereta para alguien que le cuesta mucho motrizmente puede significar otra cosa, puede significar tolerancia a la frustración, aprender de los errores. Yo como que lo ligo como por ese lado y entender como que la vida en verdad es eso también, po. Como aceptar caídas, aceptar errores o aceptar que las cosas tienen un proceso de aprenderse. Yo por lo menos lo relaciono con eso. Era una opinión personal. Son interesantes estas discusiones porque a la larga han salido varias ideas de cómo la educación física puede ir contribuyendo desde los contenidos más mínimos. 3 ideas fundamentales. Mauricio en el chat hace noción un poco de los aspectos motriz, ¿cierto? Del conocimiento del cuerpo, del control corporal, que es fundamental. Tanto Rosita como Sofía van señalando también estos aspectos que son fundamentales para el aprendizaje de la vida de lo actitudinal. Y yo por otro lado también planteaba de qué manera estos procedimientos que son corporales, que están compuestos por distintas etapas, fases, también son posibilidades para el desarrollo de habilidades cognitivas desde el punto de vista de la jerarquización de elementos, ¿ya? De la progresión cognitiva, de entender que hay un procedimiento que jerarquizo y ordeno también. Esos elementos también son importantes que ustedes vayan haciendo esas analogías y en qué medida también van favoreciendo estos elementos para el aprendizaje más allá de la clase de educación física. Última pregunta, porque ya estamos en la hora. Vamos adelante. ¿Qué contenidos o qué contenido siempre debe estar en la planificación de la enseñanza? ¿Conceptuales, procedimentales, axiológicos o todas las anteriores? Vamos a ver, 3, 2, 1. Y 22, todos muy bien. Aquella persona que dijo conceptual. Bueno, efectivamente uno podría señalar que en alguna clase en especial podría haber algún énfasis en un tipo de objetivo y un tipo de contenido más de esta naturaleza, pero evidentemente pensemos que el aprendizaje también debe ser algo articulador, hablamos también o trabajamos con personas y por tanto desde la motricidad humana son seres unicistas, podemos hacer énfasis en algunos u otros, pero no deberían estar alejados del diseño de la clase, ¿ya? Cada uno de ellos. Deberíamos abordar esos elementos y trabajarlos intencionadamente con aquellas intenciones pedagógicas que hemos hablado en el trayecto, durante el desarrollo de las clases. Vamos a dejar este Kahoot hasta ahí, le vamos a dar el Super 8 a Flow del Flow, me parece que se pronuncia muy bien. Luego la negrita a mi Super 8 y Chris 9 se va a llevar el INCAT. Profesores, profesoras, próxima semana, el jueves, la próxima clase, vamos a hablar fundamentalmente de aquellos principios del diseño de la clase. Y vamos ya nuevo a establecer esos elementos muy diferenciadores entre ambos elementos, y ya la clase siguiente vamos a empezar a hablar sobre las tareas de enseñanza. Preguntas, comentarios, disculpen el impasse que tuve, pero me falló la parte técnica. Javier dice, profe, el Uribe se merece el 3er lugar. Vamos a seguir con premios de aquí en adelante, así que si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario. ¿Se escucha muy bien? Profe, ¿se escucha? Sí, es que yo cuando usted estaba pasando rápido apreté una y respondí una correcta, por ende tengo puntos extras que me hacen estar en el 2.º lugar, debería estar como en el 4º, 5º. Muy bien, por eso digo que se merece el Uribe el 3er lugar. Muy bien, Javier, me ha conmovido notablemente. Lo vamos a anotar en la bitácora del Kahoot. ¿Ya? No, fuera de broma, esto habla muy bien de usted. ¿Ya? Profesores, comentarios con respecto a la clase, reflexiones, pensamientos. Participante del mes. ¿Diga?
Yo, que respecto a lo que se estaba hablando antes, que muchas veces me quedé con la sensación de que cuando yo entré a estudiar educación física, como que uno aprende mucho del porqué o la base de la educación física y le toma como mal gusto. Pero siento que también en el colegio a mí me faltó que, obviamente es un ramo práctico, pero siento que hizo falta un poco lo teórico, no estar en una sala todo el tiempo, pero quizás en los cierres de clase que no sea solo la vuelta a la calma práctica, sino que también comunicar eso de los objetivos, porque muchas veces, no sé, los niños no van a solo por la clase a entender cuál era el objetivo, sino que es necesario de repente comunicarlo y así ellos también poder conocer por qué están haciendo, para qué y, y todo eso, como comunicar más. Nadia, me pone, bueno, espero que esta reflexión también la hayamos hecho todo el día de hoy, aparte de lo que indica Nadia, pero yo en este momento se me están llenando de lágrimas mis ojitos. Estoy muy emocionado por lo que ha dicho Nadia. Si me notan la voz temblorosa es por la emoción también, pero efectivamente, muchachos, yo al menos la invitación que les quiero señalar es que ojalá la clase de educación física, cuando esté en sus manos, no se repita o no sea una repetición constante de cómo hemos aprendido. Y por tanto, independiente que la clase tenga mucho compromiso motriz, mucho compromiso fisiológico, hay elementos, o al menos me gustaría transmitirles, es que el estudiante no debería dejar de saber por qué lo está haciendo. ¿Ya? ¿Por qué está ejecutando una destreza? ¿Por qué está ejecutando una habilidad? Y tal como dice Nadia, ¿qué pasa con el aprendizaje con respecto al objetivo? Bueno, justamente en esta unidad, cuando veamos estrategias de aprendizaje, vamos a hablar de aprendizaje profundo y aprendizaje significativo. Creo que es importante que vayamos también con esa concepción para luego un poco eliminar ciertos paradigmas que tenemos, que la clase más buena, la mejor clase, perdón, es la cual el estudiante se mueve más. No necesariamente. ¿Ya? Muchas gracias, Nadia, por su reflexión. ¿Algún otro comentario? Eso, muy bien. Replico corazón ahí hacia Nadia, lo que hace Paula, pero mi motricidad me impide hacer ese tipo de gestos. Ya, profesores, profesoras, vayan al almuerzo, no les quito más tiempo, y ha sido un agrado nuevamente compartir con ustedes. Siempre yo me voy con algo para pensar, ¿ya? Así que agradecido. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos el Chao, jueves. profe, que esté bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Abrazo, Chao. cuídense. Buen provecho. Igual. Despertó la paloma, ahí está. Chao, profe. Chao, chao.